Hola a todos. Tenemos varios encuentros hoy. Feliz viernes. Un par de puntos para ustedes al comenzar. Nos sentimos horrorizados por el ataque en la instalación de FedEx. El presidente ha sido informado por su equipo esta mañana y funcionarios clave, incluyendo el secretario de la Presidencia y el secretario de Seguridad Nacional, han estado en contacto con las autoridades. Había una conferencia de prensa, habrá una declaración del presidente poco después de la conclusión. El presidente ha pasado toda su carrera trabajando para frenar la violencia con las armas y sus esfuerzos se ven redoblados por estos homicidios sin sentido que estamos viendo en comunidades de todo el país. No podemos darnos el lujo de esperar mientras nos arrebatan vidas inocentes. Por eso el presidente ha hablado de las medidas que puede tomar el gobierno en este momento para frenar la violencia armada, incluyendo frenar la proliferación de armas fantasmas y estableciendo parámetros que le hagan más fácil a los estados controlar las armas y emprender programas de intervención. Hay mucho que podemos hacer y debemos hacer. El Senado debe aprobar las propuestas de ley aprobadas por mayoría bipartidista y que tienen el respaldo del pueblo estadounidense. Deben escuchar el llamamiento del presidente para prohibir las armas de asalto, las caserinas de alta capacidad, y el Congreso debe actuar para aprobar las prioridades contempladas en el plan de trabajo para Estados Unidos, incluyendo los fondos para programas de prevención de la violencia, algo que concierne a múltiples grupos de los que hemos mencionado. David Shipman, habrá una declaración sobre David Shipman, quien ha servido durante más de 2 décadas en la Dirección de Control Tabaco y Armas de Fuego. También estamos hablando de los beneficios del plan de trabajo para Estados Unidos y los beneficios para los veteranos. Para los que nos están sintonizando, acaba de pasar un avión por encima. Este plan va a crear millones de empleos para veteranos y sus cónyuges, incluyendo oportunidades de negocios y asegurando que se les da una atención médica de talla mundial. También habrá $18.000 millones para modernizar instalaciones de atención a veteranos, generación de empleos de calidad para los veteranos, ampliar las oportunidades para negocios, pequeños negocios de propiedad de veteranos. También quería dejarles saber, estoy acelerada porque tenemos límites de tiempo. En cuanto a las pruebas de COVID, el presidente se hizo la prueba, no se le detectó COVID. También tenemos por delante una histórica reunión bipartidista para hablar del plan de infraestructura para Estados Unidos, incluyendo agua potable, banda ancha y demás. También se va a reunir con la Asamblea Política Hispana. El presidente se va a reunir con el equipo de respuesta al COVID para hablar del estado de la vacunación, y el presidente va a participar en una cumbre virtual sobre el clima. Quería delinear un poco de esto porque sé que es de mucho interés para muchos de ustedes. El presidente quería convocar esta cumbre al comienzo de su presidencia para dialogar con los principales protagonistas de esto a nivel mundial. Estados Unidos es uno de los principales países generadores de emisiones contaminantes, pero otros países representados también están en esa categoría. Esto abre la puerta para éxito en múltiples frentes para enfrentar la crisis del cambio climático, incluyendo reducción de emisiones, innovación, generación de empleos, resiliencia y adaptación. La cumbre reunirá a las principales economías del mundo y a otras voces. Como indicado, se ha invitado a 40 líderes para galvanizar los esfuerzos para limitar el calentamiento global. Y sabemos que ese objetivo es alcanzable. Durante la cumbre, los líderes también van a hablar acerca de iniciativas del sector público y el sector privado para ayudar a los países más vulnerables a lidiar con el cambio climático. Habrá un énfasis en la generación de empleos y la importancia de asegurar que todas las comunidades y trabajadores pasen a una economía de energía limpia, lo cual será crucial en las conversaciones y es parte de lo que será el punto de concentración del presidente. Este encuentro se va a transmitir en vivo y en los próximos días hablaremos de oportunidades para los medios.
Y ciertamente tendremos más noticias en los próximos días sobre lo que pensamos hacer desde el gobierno Biden-Harris para enfrentar el cambio climático. Adelante. Además de la situación en Indianápolis, ayer en Chicago se dio a conocer un video escalofriante de la muerte de un adolescente a manos de la policía. Hay tensiones por esto. Se acerca a su fin el caso del juicio de George Floyd, sigue en marcha. El presidente deplora haberle dado prioridad a la infraestructura en este momento, cuando el tema de la desigualdad racial y la necesidad de reforma policial están trayendo tanta atención. Lamenta el presidente sus prioridades. Debo decir que el presidente considera que los líderes pueden hacer más de una cosa a la vez. Y sí, hemos presentado un plan para generación de empleos en Estados Unidos para poner a millones de personas a trabajar, hacer inversiones históricas en la economía, para ponernos en la senda de la sustentabilidad y la competencia con China en el largo plazo. Al mismo tiempo, hemos reiterado desde el comienzo, el presidente ha usado el poder de su cargo para tomar medidas ejecutivas, para usar su influencia para que hagamos más para enfrentar la violencia armada. Al mismo tiempo, está trabajando con el Congreso para avanzar en el proyecto de ley de George Floyd. También considera que esto permitirá poner en práctica reformas que se han demorado demasiado, pero también se requiere que el Congreso actúe, y a veces este es un proceso, puede a veces tomar más tiempo del que creemos que debería tomar, pero hay que reunir a suficientes miembros para que apoyen la reforma policial, y pensamos que el proyecto de ley George Floyd es el camino a seguir. Debo decir que en este edificio, miembros de alto nivel de la Casa Blanca y el equipo legislativo están trabajando en múltiples frentes al mismo tiempo. Y en cuanto al proyecto de ley de George Floyd, ¿tienen algunos detalles al respecto? ¿Quién está haciendo las llamadas? ¿Qué contactos está haciendo la Casa Blanca de la vicepresidencia para hablar con el Congreso y hacer que se concrete? Esto va a requerir actuación del Congreso y de los líderes en el Congreso. El presidente quiere promulgar este proyecto de ley, el proyecto de ley de reforma policial. Piensa que esto se ha demorado ya demasiado tiempo. Las conversaciones en el Capitolio, hay líderes que han hablado mucho sobre esto. El senador Cory Booker, el senador Tim Scott y otros miembros de la Cámara que han participado en conversaciones sobre cuál puede ser el camino de aquí en más. Entendemos que puede haber cambios en el proyecto de ley. Así funciona la democracia y el proceso legislativo. El proceso está ansioso por promulgar la ley y seguiremos teniendo funcionarios de alto nivel trabajando con el Congreso. Gracias. En cuanto al tema de las armas, este viene a ser el tercer ataque masivo bajo este gobierno. El presidente lo ha descrito como una epidemia y vemos, por ejemplo, que con el COVID-19 hubo una respuesta integral del gobierno, porque no hay una respuesta similar al tema de la violencia armada y no se designa, por ejemplo, un funcionario de alto nivel para lidiar con este asunto. Primero que nada, permíteme reiterar, como ha dicho el presidente, él considera que la violencia armada es una epidemia, es una crisis de salud pública que está destruyendo comunidades en todo el país. Él también ha estado trabajando en esto desde hace décadas. Él les diría, si estuviera acá, que no podemos renunciar simplemente porque el proceso sea complejo o difícil. Más del 80% del público apoya las verificaciones de antecedentes, pero el Congreso no ha actuado. Necesitamos seguir insistiendo. Así que la forma en que él enfoca esto es bajo el concepto de usar la influencia de la presidencia, anunciar acciones ejecutivas, medidas que puede tomar el Departamento de Justicia, y seguiremos sopesando opciones. Eso lo puede hacer.
En orden de tener cambios permanentes, en orden de tener medidas permanentes, el Congreso va a tener que actuar. Los estados también pueden actuar. Ya hemos visto leyes de alerta temprana en varios estados del país. Más estados tienen verificaciones universales de antecedentes. Él piensa que trabajar con activistas, a muchos los invitó la semana pasada para tener estas conversaciones, para alentarlos a incrementar sus esfuerzos, es parte de cómo podemos avanzar. Debo decirles que esta es una prioridad para él, es una prioridad para la vicepresidenta, es una prioridad para Susan Rice, quien encabeza el Consejo de Política Nacional, Bruce Reed, Ron Klein. Esta es una discusión constante en la Casa Blanca. No se requiere el nombramiento de un funcionario de alto nivel. El presidente lo apoya y es lo más importante. Le pregunté al presidente si él llamaría a republicanos, en particular en el Senado, para tratar de propiciar el avance de este proyecto de ley. Dijo que sí. ¿Pueden decirnos más acerca de lo que él ha estado haciendo en este sentido? No tengo sinopsis de llamadas que presentarles, pero les puedo decir que en sus conversaciones, y él ha estado hablando con republicanos sobre múltiples temas, hay varios asuntos que han salido a relucir. Él considera, como usted mencionaba, este viene a ser el tercer tiroteo masivo en Indianápolis en lo que va del año. Así que también hoy es el 14º aniversario del ataque en el Tecnológico de Virginia, donde perdieron la vida 23 personas. En opinión del presidente, este es un tema que no es partidista, no tiene por qué ser político, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Asociación Nacional del Rifle. Demócratas, republicanos e independientes del país creen que las verificaciones de antecedentes se deben hacer y seguirá siendo el mensaje público y privado del presidente. Y en cuanto al anuncio de ayer, sigue en pie la intención de la reunión cumbre con el presidente Putin. Me pregunto, ¿por qué anunciaron una intención de una cumbre sin tener un compromiso firme de parte de Moscú? Como saben, esto muchas veces le apalanca la posición de líderes mundiales. ¿Por qué supeditar esta cumbre a circunstancias? Esto se planteó en la llamada. El presidente durante la llamada hizo esta oferta de conversar con el presidente Putin. Y eso incluyó la discusión franca sobre las consecuencias por las acciones de Rusia, con piratas cibernéticos, el tema de SolarWind y otros tantos. El presidente puso esto en la mesa para enviar el mensaje que podemos tener desacuerdos, no nos vamos a quedar callados, pero el objetivo es tener una relación predecible y estable. Va a haber áreas de discrepancia que van a persistir. No somos ingenuos, pero sí podemos trabajar juntos en otras áreas. Ciertamente tenemos la esperanza de poder ensamblar los detalles de la reunión, pero no es algo que estuviera preestablecido antes de la llamada con el presidente Putin. Y esto es cuestión de darles a ustedes información transparente sobre el planteamiento al presidente Putin. Creo que la posición del presidente es que Rusia está al margen de la comunidad mundial en muchos aspectos en este momento. Es el G7, no el G8. Ciertamente hemos adoptado sanciones para enviar un mensaje claro que las acciones deben tener consecuencias. El presidente está ofreciendo un puente, tender un puente, y él piensa que es en el mejor interés de las partes el abrazar ese esfuerzo. A comienzo de semana decía que Estados Unidos había asegurado compromiso con los gobiernos de México, Guatemala y Honduras. I'd have to look back at his testimony, Kristen. I have it right here. He said he was asked by Congressman Castro. He said Congressman Castro asked him, I just want to confirm, were there any agreements reached in relation to increasing border security in these countries? And the special envoy said, no, there were no agreements concluded with governments regarding border security. Well, whether or not it was a formal agreement, which it was not, and I never conveyed that it was, these were steps that these countries indicated they plan to take to increase personnel and security to reduce the number of migrants coming across the border. Those are steps they've taken on the ground. Just to be clear, are these new commitments that the Biden administration has secured, or were they
already in existence. We never described it as a formal declaration or a formal agreement, but additional steps that they were taking to increase personnel at the border. And those are steps that you can confirm with those countries that they have taken. Okay. Go ahead. One more question I just have to get around to everyone, so I'll come back to you, I promise. Go ahead. If I can go back to gun safety legislation on the Hill, you know, we're hearing you talk over and over again about the president's support of the House bills, but right now it just doesn't seem like you guys have those votes in the Senate. But we've heard from some Republican senators a willingness to work on a more limited package around background checks. So why not pitch something a little bit more limited, try to get something across the finish line? Is the president willing to engage on a more targeted background check bill? I would say that I would punt that question back to the Republicans who are not supportive of universal background checks or an extension of that, which 80% of the public supports. So our question to them would be, why don't you support what the vast majority of your own constituents support? And this is an expansion of background checks, which prevents guns getting into the hands of people who should not have them. So that's where I would punt you. And you're saying that the executive actions the president took on gun safety were initial steps. You used that phrase over and over. Yep. So what's next? Give us some preview of what other executive actions you guys are considering, because otherwise it's just passing the buck to Capitol Hill. I think it's hardly that. And again, I would say the president has been working on these issues throughout his career for decades. He helped get the assault weapons ban passed. He helped get background checks passed as a part of the Brady bill. He helped lead the effort to get 24 executive actions in place when he was vice president. Ejecutivas lo hizo cuando era vicepresidente y ha tomado medidas por cuenta propia. Hay una responsabilidad para el Senado, hay una separación de poderes y él está ansioso por firmar ese proyecto de ley. Así que debo decir que los activistas deberían presionar al Senado, todos ustedes deberían hacerlo y presionar a los republicanos en el Senado para decirles por qué se oponen a estas iniciativas cuando la mayoría de la población las apoya. En cuanto a los ataques cibernéticos y las sanciones a Rusia, un portavoz del Kremlin decía que Estados Unidos había sido informado de las respuestas de Rusia. Ellos pueden decir cuáles fueron sus respuestas. Yo no soy la portavoz del Kremlin, pero han indicado que van a responder. Habrá reacciones cuando sepamos de qué se trata. Pero informaron cuál sería la respuesta. No me informaron nada hasta esta mañana, pero voy a verificar. En cuanto a infraestructura, algo que nos puedas decir sobre las negociaciones que están en marcha con el Partido Republicano, algo que nos puedas decir sobre infraestructura. Lo que estamos esperando es una contrapropuesta. Han indicado que están trabajando en este sentido, así que queremos tener una consideración seria de cualquier propuesta, de cualquier actuación de buena fe que se nos presente. Estamos esperando, estamos ansiosos para hacer eso. Básicamente hay dos opciones para pagar por este plan. El presidente considera que esto se puede hacer teniendo corporaciones pagando lo que corresponde. Por eso habló de un ajuste en la tasa impositiva. Algunos en el Congreso piensan que esto deberían sufragarlo los ciudadanos estadounidenses. Esa es la divergencia fundamental. En cuanto a la ley de familias, ¿cuándo se verá esto? ¿Qué contiene? No estamos preparados todavía, pero tendremos más que decirles en las próximas semanas. En cuanto a cumbres, el presidente de Ucrania esta mañana pidió una cumbre con Francia, Alemania y Estados Unidos. El presidente está de acuerdo. No he escuchado del equipo de seguridad nacional. Veremos si hay planes o se han tomado decisiones de participación. En cuanto a Japón, ha habido ciertos puntos de fricción. ¿Qué piensa el presidente sobre la seguridad del equipo estadounidense para los Juegos de Japón? No tengo planes que anunciar en este sentido sobre viajes internacionales. Puedo decir que entendemos la consideración cuidadosa que el gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional están dando a los preparativos para las Olimpiadas de Tokio. El gobierno de Japón ha indicado que la salud pública sigue siendo una prioridad
Tokio nos ha asegurado que se mantendrán en contacto estrecho con Washington a medida que se desarrollen sus planes, pero no tengo nada más por encima de eso. Yo lo voy a preguntar más tarde. En cuanto a estas prioridades, va a hablar con el primer ministro sobre los planes de descargar agua contaminada de Fukushima. Muchos países de la región y la ONU consideran que no es una buena idea. ¿Cuál es su posición? Pensamos que eso se va a discutir. También debo decir que el primer ministro anunció que él se uniría a Estados Unidos en el anuncio de una nueva meta para la reunión sobre el clima. Japón está comprometido con este esfuerzo para llegar a cero emisiones para el 2050, pero espero que habrá más después de la reunión de hoy. ¿El presidente tiene alguna reacción sobre el video del chico muerto por la policía? Los que vimos ese video pensamos que es escalofriante y es un recordatorio en todo el país que hay demasiadas comunidades donde hay violencia que está afectando a la gente. Con mucha frecuencia las autoridades usan fuerza innecesaria que resulta en la muerte de estadounidenses negros y morenos. El presidente ha dicho que él quiere una reforma policial, por eso le ha pedido al Congreso que le envíe un proyecto de ley. Hay una investigación independiente y veremos cuál es el resultado. ¿Ha habido algún contacto con el príncipe Enrique, con la familia real? ¿Van a enviar flores o algo así? No estoy al tanto de contactos, voy a verificar con nuestro equipo y veremos si hay algo. Hay un momento histórico que se está desarrollando en Cuba con Castro saliendo del Partido Comunista y la transición del poder a un liderazgo nuevo sin la familia Castro. ¿Tienen alguna reacción al respecto? ¿Y por qué no hemos visto nada de parte del presidente en cuanto a las sanciones? En líneas generales, nuestra política hacia Cuba está guiada por dos principios: el apoyo a la democracia y los derechos humanos. Eso será fundamental en nuestros esfuerzos para empoderar al pueblo cubano para determinar su propio futuro. Y segundo, nuestra creencia que los estadounidenses, especialmente los cubanos estadounidenses, son los principales embajadores de la libertad y la prosperidad. Pasos adicionales respecto a Cuba no están en las prioridades de política exterior del presidente, pero es un tema en el que seguiremos trabajando y veremos si hay alguna reacción, se los haremos saber. En cuanto a la visita de Japón, ¿qué pasa con el tema de las vacunas? ¿Se puede ofrecer algo al respecto? ¿Van a ofrecer algo? ¿Y alguna actualización sobre Corea del Norte? La indicación que tienen capacidad adicional de reprocesamiento de combustible nuclear. Esperamos que el presidente Biden y el primer ministro van a tocar el tema del COVID, buscando formas de controlar la pandemia. También, como parte del Quad, están hablando de apoyo a COVAX con el cuarteto. Y esto será parte de la sinopsis post-reunión. En cuanto a Corea del Norte, como sabes, ha habido una revisión continua. Seguimos revisando esto. Japón ha estado bajo consultas, pero esta será una oportunidad de los líderes de discutir esto en persona. Entendemos, y yo destacaría el interés de Japón en estos temas, no solamente en el programa nuclear, sino también en la estabilidad en la región. Van a hablar de esto y pensamos que eso será parte de la sinopsis también. La reunión de hoy con el primer ministro de Japón, primer encuentro cara a cara con un líder extranjero. Siendo que estamos todavía en medio de una pandemia, ¿pueden decirnos
cuáles son los protocolos de seguridad que se establecerán para estas reuniones. Puedo decirle que estas decisiones se toman de manera muy ponderada y nos aseguramos de que haya suficientes pruebas, distancia social y procesos para asegurar que todos los participantes estén seguros y tomando en cuenta la realidad de la pandemia. Por ejemplo, no va a haber un banquete que es tradicional en este tipo de reuniones. Habrá distanciamiento social en la conferencia de prensa e incluso en la reunión, en las reuniones bilaterales, y habrá un limitado número de periodistas en la conferencia de prensa. Hay una serie de medidas que estamos tomando. No se verá igual que las reuniones bilaterales que se han realizado en el pasado. Estamos ansiosos por volver a la normalidad de muchos aspectos y este también. Usted decía que el presidente Moon de Corea del Sur vendría a Washington en mayo. ¿Qué otras visitas de líderes extranjeros podemos esperar? ¿Y cuándo viajará el presidente? Yo estoy preparada. Debo decir que se está enviando un mensaje fuerte que las dos primeras visitas en persona que recibirá el presidente serán con líderes de Japón y Corea del Sur, lo cual destaca la importancia de la relación con esta región, de la estabilidad en la región, alianzas económicas. Cuán importante es todo esto para la Casa Blanca. No tengo otras visitas que anunciar por ahora. Ciertamente habrá más, y en cuanto a los viajes del presidente al extranjero, no tengo nada por ahora. Esperamos tener más pronto. Hoy Irán anunció que estaba enriqueciendo uranio a 60%. ¿Preocupa esto a la Casa Blanca y cómo afecta esto a los planes del presidente de reactivar el acuerdo nuclear con Irán? Creo que el anuncio lo hicieron a comienzos de semana, pero como sea, como dijimos, tomamos muy en serio los anuncios provocadores de Irán sobre enriquecimiento de uranio a 60%, algo que debe ser rechazado por el P5+1. Esto pone en entredicho la seriedad de Irán en las conversaciones nucleares y el imperativo de volver al cumplimiento mutuo. En cuanto a las conversaciones, continúan hoy las conversaciones indirectas. Esperamos que estas conversaciones sean difíciles y prolongadas. Seguimos pensando que son un paso de avance, no obstante, para buscar una salida diplomática. Volviendo a Rusia, el presidente no mencionó ayer a Alexei Navalny en sus declaraciones. Obviamente, Estados Unidos había tomado medidas antes. ¿Por qué se obvió el tema de Navalny? Él estaba anunciando medidas en reacción a otros elementos de la revisión. Ya anunciamos sanciones asociadas con el caso de Navalny. Ya eso se había anunciado. Ayer usted decía que el presidente Biden seguía comprometido a elevar el número de refugiados, pero se ha cuestionado si la demora obedece a la situación en la frontera. Es cierto que el presidente Biden no quiere incrementar el número de refugiados mientras la situación en la frontera persiste como es hoy. Bueno, manténganse al tanto, les daremos información. Es un factor. Esto es parte de lo que hace el Departamento de Salud y Servicios Sociales. Hay elementos de personal en ambas partes y, por supuesto, hay la capacidad de manejar ambos puntos. El otro elemento que ha sido un factor es que nos ha tomado algún tiempo el ver y evaluar cuán inefectivo ha sido el proceso de manejo de refugiados hasta la fecha, y tenemos que reconstruir parte de esos recursos, pero espero que tendremos más noticias más adelante y lo compartiremos con ustedes. En cuanto a la reunión de esta tarde, se decía que en la declaración conjunta se mencionaría a Taiwán. ¿Puede hablarnos un poco más sobre eso? Dirá, esperen. En público y en privado hemos sido claros en el sentido de nuestra posición frente a la agresión de China a Taiwán.
China ha tomado una serie de medidas coercitivas contra la democracia en Taiwán y vemos un incremento en actividades militares en el estrecho de Taiwán, lo que consideramos algo desestabilizador. Una cosa importante es que estas tensiones están alineadas. Y el secretario de Estado ha comentado esto en las últimas semanas también, para incrementar la importancia del tema. Pero tendremos una conferencia de prensa, una declaración conjunta, y anticipo que esto será parte del temario. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, hablando este miércoles, decía que los supremacistas blancos estaban entretejidos con los documentos fundacionales de la nación. Esto ha sido criticado porque esencialmente se está haciendo eco de las alegaciones del Partido Comunista de China. El presidente la va a separar de su posición como representante ante este cuerpo y de presentar los puntos de vista de Estados Unidos. Si el presidente va a destituir a una mujer negra con experiencia y respetada en el mundo de su posición de embajadora en la ONU, no. Él se siente orgullosa de tenerla en esa posición. No solamente está calificada, sino que él piensa que es la persona indicada en este momento. No he visto sus comentarios. Le diría que, sin duda, ha habido una historia de racismo institucionalizado en el país y esto no lo tiene que confirmar un embajador. Al mismo tiempo, la declaración china se lo planteó al secretario Blinken. Esta aseveración de la embajadora lo ratifica. Mis comentarios hablan por sí mismos. La mayoría de la gente reconoce la historia de racismo sistémico en nuestro país. Ella estaba refiriéndose a eso. En términos de el presidente, usted dijo que el presidente se hizo la prueba de COVID. ¿Fue esto rutina o por la reunión con el primer ministro? Él se somete a pruebas cada par de semanas y seguiremos haciendo eso. Uno de mis colegas hace una pregunta hablando de las fuerzas especiales, críticas por lenguaje racista y teorías de conspiración tipo QAnon en el gobierno federal. El presidente, según entendemos, no ha dado órdenes a la comunidad de inteligencia sobre estos temas. Es una revisión de los primeros 100 días y lo sabremos cuando entreguen el reporte. Estamos trabajando en eso. Esperamos que el presidente tenga más que decir cuando culmine ese hito de 100 días. Hay áreas en las que estamos viendo un repunte de la violencia extremista, no solo con prisioneros políticos, sino también en línea y distintos foros, y ciertamente habrá más que decir sobre esto cuando se complete la revisión. Pero, ¿cuál es la reacción del presidente a este lenguaje de parte de soldados altamente entrenados, fuerzas especiales? Yo lo remitiría al Departamento de Defensa, pero le digo que el racismo y su proyección no tienen cabida dentro o fuera del gobierno, en foros o en discursos públicos, y lo recibo con beneplácito, y esto debe ser importante para todos nosotros. Rápidamente, en cuanto a la posibilidad en el área de infraestructura, el senador Coons hablaba de separar el plan tradicional de infraestructura y tener un segundo paquete con los otros elementos contenidos en el plan de trabajos. ¿Es posible? El presidente tendrá una reunión bipartidista y varias reuniones la semana que viene, y esto será parte clave de las conversaciones. El senador Coons es un aliado cercano del presidente, pero hay múltiples propuestas circulando. Él es muy abierto a escuchar distintas ideas, diferentes formas de poner en práctica inversiones históricas para modernizar infraestructura y generar millones de empleos. El diseño
los elementos móviles y todo eso va a tomar algún tiempo. Una pregunta rápida sobre esto. Discúlpeme, a veces es difícil escuchar con la mascarilla. Mencionaron si al gobierno federal les habían informado en el caso Drogo. Estamos al tanto de quiénes han sido informados. Algunos detenidos están bajo custodia de las autoridades. El presidente tiene sus nombramientos políticos y la comunidad de inteligencia para evaluar lo que está pasando en la base. Como anunciamos el viernes pasado, vamos a tratar de traer más gente a la oficina oval a hacer preguntas y a darnos la perspectiva de la presidencia respecto a ciertos elementos del país. Alia Chávez, del Centro Indigenista de Oeste. Con gusto te puedo ayudar. Quisiera darle seguimiento a la hoja dada a conocer esta mañana sobre el COVID-19. El plan de $2.000 millones para construir dentro del sistema de salud existente. Eso sugiere que hay especulación y demás. Este plan demuestra la necesidad que las tribus sean tratadas como estados para que tengan sus normas y prioridades independientes. Nosotros realmente, la razón por la que aprobamos proyectos de ley en el Congreso, anunciamos medidas adicionales que se van a dar a conocer. Hoy anunciamos $4.000 millones para apoyar la respuesta al COVID-19 y ayudar a brindar atención en los centros comunitarios indios. No tenemos problemas con las naciones tribales, pero esto destaca la importancia de controlar estas sustancias. Estamos trabajando con comunidades locales, tenemos nuestros propios programas federales, programas con farmacias y demás. Vamos a trabajar con las naciones indígenas para que tengan los recursos, fondos, vacunas necesarios para controlar la pandemia. Gracias. Sobre una promesa clave de campaña que hizo el presidente Biden a líderes tribales. Él dijo que pensaba restablecer el estatus de nación indígena. ¿Cuándo ocurrirá esto y hasta qué punto es una prioridad esto para el presidente Biden en su primer año en el cargo? Por supuesto, nosotros hemos sido golpeados por el COVID y la pandemia porque para una conferencia como esta uno quiere reunirse en persona para que el encuentro sea mucho más productivo. Tenemos la esperanza que esto sea a fines del 2021. Vamos a seguir trabajando en esto y, como les decía, el secretario Tobin viaja a Utah y el primer caballero viajará también a Indian Country. Los secretarios Han y Rice estarán en el primer Consejo de Asuntos Asiáticos Estadounidenses. Estos son principios de mucha importancia para las comisiones, pero la realidad es que queremos tener esa conferencia, esa reunión, y esperamos que sea pronto. Gracias, un gusto verlos. Tengo que despedirme, pero habrá una conferencia de prensa más adelante con el presidente. Gracias, feliz viernes y feliz fin de semana.